4. Al día siguiente, Reynolds se fue a Citgo galopando con la cabeza envuelta en un pañuelo que solo le dejaba al descubierto los ojos. Se alegraría mucho de poder largarse de aquel maldito lugar que no sabía si era tierra de rancho o litoral. La temperatura no era muy baja, pero el viento cortaba como una navaja tras soplar por encima del agua. Sin embargo, eso no era todo. En Hambry y en todo Mejis se percibía una sensación como de tristeza a medida que los días se acercaban a la siega. Una inquietante sensación que no le gustaba ni un pelo. Roy también la notaba. Reynolds se lo veía en los ojos. No, él se alegraría mucho de que aquellos 3 infantiles caballeros se convirtieran en ceniza esparcida al viento y de que aquel lugar no fuera más que un recuerdo. Desmontó en el aparcamiento medio en ruinas de la refinería, ató el caballo al parachoques de un oxidado cacharro en cuyo tablero posterior figuraba la misteriosa palabra Chevrolet, apenas legible, y se dirigió al yacimiento de petróleo. El viento soplaba con fuerza y le helaba los huesos a pesar de la chaqueta de piel de cordero que llevaba. 2 veces había tenido que encasquetar nuevamente el sombrero sobre las orejas para que no se lo llevara volando. En conjunto, prefería no ver la pinta que tenía, pues probablemente debía de parecer un maldito granjero. Pero aquel lugar estaba muy bien, lo cual quería decir que estaba desierto. El viento emitía un desolado zumbido al pasar a través de los pinos que flanqueaban el conducto. Nadie hubiera podido imaginar la presencia de 12 pares de ojos observándole mientras pasaba por allí. —gritó. —Sal, compañero, vamos a charlar un ratito. Por un instante no hubo respuesta. Después Hiram King del rancho Piano y Barky Callahan del descenso de los viajeros se acercaron medio agachados entre los árboles. «Joder», pensó Reynolds, con una mezcla de burla y temerosa admiración. «No hay tanta carne ni en una carnicería». King llevaba un viejo mosquetón metido en el cinto. Hacía años que Reynolds no veía ninguno. Pensó que, con un poco de suerte, King solo fallaría el tiro cuando apretara el gatillo. Si no tuviera suerte, la cosa le estallaría en la cara y lo dejaría ciego. —¿Está todo tranquilo? —les preguntó. King le contestó con el dialecto de Mejis. Barky prestó atención y tradujo. —Todo bien, señor. Dice que él y sus hombres se están impacientando. Barky esbozó una cordial sonrisa sin que por la expresión de su rostro se pudiera adivinar lo que estaba diciendo y añadió: «Si el cerebro fuera pólvora, este pobre idiota no se podría sonar la nariz». «Pero, ¿es un idiota de confianza?» Barky se encogió de hombros en un gesto que tal vez fue de asentimiento. Avanzaron entre los árboles, en el lugar donde Susan y Roland habían contabilizado casi 30 depósitos. Ahora solo había media docena y únicamente 2 de ellos estaban llenos de petróleo. Los hombres se hallaban sentados en el suelo o estaban durmiendo la siesta con los rostros tapados por sus sombreros. Casi todos ellos llevaban unas armas tan poco de fiar como las que King llevaba al cinto. Algunos de los vaqueros más pobres iban armados con bolas. Reynolds pensó que éstas serían más eficaces. «Dile a este Lord Perth de aquí que si vienen los chicos deberían tenderles una emboscada y solo tendrán una ocasión de hacer bien el trabajo», le dijo Reynolds a Barky. Barky habló con Quint. Los labios de Quint se entreabrieron en una sonrisa, dejando al descubierto un temible piquete de colmillos negros y amarillos. Este pronunció unas breves palabras, extendió las manos y las cerró en unos enormes puños llenos de cicatrices, el uno encima del otro, como si retorciera el cuello de un invisible enemigo.
Cuando Barky empezó a traducir, Clay Reynolds lo rechazó con un gesto de la mano. Había captado una sola palabra, pero era suficiente. Muerto. 5. Rea se pasó toda la semana anterior a la feria sentada delante de la bola de cristal, contemplando sus profundidades. Se había tomado la molestia de coser la cabeza de Hermod al cuerpo con unas torpes puntadas de hilo negro y ahora llevaba la putrefacta serpiente alrededor del cuello mientras contemplaba y soñaba, sin percatarse del hedor que despedía el reptil a medida que pasaba el tiempo. Las 2 veces que Musty se había acercado maullando en demanda de comida, Rea lo había apartado de un manotazo sin tan siquiera mirarlo. Por su parte, ella estaba cada vez más reseca y sus ojos parecían las cuencas de las calaveras que guardaba en el interior de una red junto a la puerta de su dormitorio. Algunas veces se quedaba un poco traspuesta con la bola sobre el regazo, la maloliente serpiente alrededor del cuello, la cabeza inclinada y la puntiaguda barbilla clavada en su pecho, mientras unos hilos de saliva le colgaban de sus labios arrugados y flojos, pero jamás se dormía del todo. Tenía demasiadas cosas que ver. Y allí estaban, delante de su vista. Aquellos días ni siquiera tenía que pasar las manos por encima de la bola para que se abriera su rosada bruma. Toda la mezquindad de la baronía, todas sus miserables y las no tan miserables crueldades, todos sus engaños y mentiras estaban delante de sus ojos. Casi todo lo que veía eran cosas pequeñas y sin demasiada importancia, muchachos que se masturbaban mientras contemplaban por el ojo de la cerradura a sus hermanas desnudas, esposas que saqueaban los bolsillos de sus maridos en busca de más dinero o tabaco, el pianista Seth lamiendo el asiento de la silla donde se había sentado su puta preferida, una criada de la costa escupiendo en la funda de la almohada de Kimba Rimmer después de que el canciller le hubiera propinado un puntapié por no haberse apartado con la suficiente rapidez de su camino. Todas aquellas cosas confirmaban la opinión que ella tenía de la sociedad que había dejado a su espalda. A veces se reía como una loca, a veces le hablaba a las personas que veía en la bola como si éstas pudieran oírla. Al tercer día de la semana anterior a la siega, dejó de ir al retrete a pesar de que podía llevarse la bola a donde quisiera y empezó a despedir un agrio olor a orines. Al cuarto día, Musty dejó de acercarse a ella. Rea soñaba con la bola de cristal y se perdía en sus sueños, tal como otras personas habían hecho antes que ella. Entregada de lleno a los mezquinos placeres de la clarividencia, no se percataba de que la bola de color rosa le estaba robando los arrugados restos de su ánima. De haberlo sabido, lo más probable era que lo hubiese considerado justo. Veía todo lo que las personas hacían en la sombra y eso era lo único que le importaba. A cambio de ello, gustosamente hubiera entregado su fuerza vital. 6. Venga, dijo el muchacho, deja que te lo encienda, que los dioses lo maldigan. Jonas hubiera reconocido la voz del que hablaba. Era el muchacho que había agitado en el aire la cola de perro cortada desde la otra acera y le había dicho: «Somos cazadores del gran ataúd, como usted». El niño, a quien aquel encantador chiquillo se había dirigido, trató de sujetar el trozo de hígado que le había birlado al matarife de la parte de atrás del mercado inferior. El otro crío le agarró la oreja y se la retorció. El segundo chico lanzó un grito ofreciendo el trozo de hígado mientras la oscura sangre le resbalaba por los sucios nudillos. «Así está mejor», dijo el primer chico, tomándolo. «Te conviene recordar quién es el que manda aquí».
Se encontraban detrás del tenderete de una tahona del mercado inferior. Cerca de allí, atraído por el aroma del pan recién hecho, había un perro sarnoso y tuerto. El perro los miró con famélica esperanza. En el trozo de carne cruda había una hendidura por la que asomaba una mecha verdosa de petardo. Por debajo del petardo, el hígado estaba hinchado como el vientre de una mujer embarazada. El primer chico tomó un fósforo, se lo colocó entre los prominentes dientes y lo encendió. «No picará», exclamó un tercer chico, debatiéndose entre la esperanza y la anticipación. «¿Con lo flaco que está?», preguntó el primer chico. «Ya lo creo que picará. Me ha puesto mi baraja de cartas contra tu cola de caballo». El tercer chico lo pensó y sacudió la cabeza. El primer chico esbozó una sonrisa. «Eres muy prudente», dijo, encendiendo la mecha del petardo. «Chucho», dijo llamando al perro, «¿te apetece un bocado con una cosa muy buena? Pues ahí va». Arrojó el trozo de hígado crudo. El flaco perro no tuvo la menor duda ante el silbido del petardo y se lanzó hacia adelante con el ojo sano clavado en la primera comida decente que veía desde hacía muchos días. Mientras lo agarraba al vuelo, estalló el petardo que los chicos habían colocado en el interior del trozo de hígado. Hubo un rugido y un destello. La cabeza del perro se desintegró de la mandíbula para abajo. El perro se quedó allí, chorreando sangre y mirándolos con el ojo sano. Después se desplomó en el suelo. «Toma», dijo el primer chico en tono burlón. «Toma ya, lo ha pillado. Feliz siega para todos, ¿eh?» «¿Pero qué estáis haciendo, sinvergüenzas?», gritó de pronto una mujer. «¡Largo de aquí, cuervos del demonio!». Los chicos huyeron entre risas en la clara tarde. Sus voces parecían efectivamente graznidos de cuervos. Yo diría más bien que en vez de graznido de cuervos, de psicópatas, de futuros psicópatas en potencia. 7. Cuthbert y Elaine se detuvieron con sus caballos a la entrada del cañón de la Armella. A pesar de que el viento se llevaba el sonido de la raidura, este se metía en la cabeza, zumbaba en su interior y hacía castañar los dientes. «Lo aborrezco», afirmó Cuthbert apretando los dientes. «Dioses, démonos prisa». «Ea», dijo Elaine. Desmontaron envueltos en sus gruesas chaquetas de rancheros y ataron los caballos a la maleza que había al otro lado de la entrada del cañón. Por el general no hubiera sido necesario que ataran los caballos, pero ambos muchachos sabían que los caballos aborrecían el quejumbroso sonido de la raidura tanto como ellos. A Cuthbert le parecía oírlo dentro de su cabeza, dirigiéndole palabras de invitación con una chirriante voz horriblemente persuasiva. «Ven, Bert, deja toda esa locura, los tambores, el orgullo, el temor a la muerte, la soledad de que las burlas, porque lo único que se te ocurre hacer es reírte, y deja también a la chica. Tú la amas, ¿verdad? Y aunque no la amarás, la deseas. Es triste que ella ame a tu amigo y no a ti. Pero si vienes a mí, todo eso dejará muy pronto de preocuparte. Venga, ven, ¿a qué esperas?» «¿A qué espero?», murmuró. «¿Cómo?». «Digo que a qué esperamos. Terminemos de una vez y larguémonos inmediatamente de aquí». Sacaron de sus alforjas sendas bolsitas de algodón. Las bolsitas contenían pólvora extraída de los petardos más pequeños. Shemi se los había llevado 2 días antes. Elaine se arrodilló, sacó un cuchillo y empezó a gatear hacia atrás, excavando una zanja hasta llegar tan por debajo del montón de maleza como pudo. «Excava muy hondo», le aconsejó Cuthbert, «para que no se la lleve el viento». Elaine le dirigió una mirada llena de enojo. «¿Quieres hacerlo tú, para asegurarte de que está bien hecho?». «Es la raidura», pensó Cuthbert. «A él también le está afectando». «No, Al», le contestó humildemente. «Lo estás haciendo muy bien, teniendo en cuenta que estás ciego y que tienes el cerebro reblandecido. Sigue». Elaine volvió a mirarlo
con rabia. Esbozó una sonrisa y siguió excavando la zanja por debajo de la maleza. Morirás joven, Bert. Ea, es muy probable. Cadbert se arrodilló a su vez y empezó a gatear detrás de Elaine, echando pólvora en la zanja sin prestar atención al halagador zumbido de la raidura. No, probablemente el viento no se la llevaría la pólvora, a menos que soplara un vendaval. Pero si lloviera, ni siquiera la maleza la podría proteger. Si lloviera... No pienses en eso, se dijo. Eso es el K. En solo 10 minutos terminaron de llenar de pólvora unas zanjas a ambos lados de la barrera de maleza, pero a ellos les pareció que habían tardado mucho más, y al parecer a los caballos también se lo pareció, pues estaban piafando con impaciencia en los extremos de sus cuerdas, con las orejas echadas hacia atrás y los ojos en blanco. Cadbert y Elaine los desataron y montaron. El caballo de Cadbert llegó a corcovear un par de veces, pero a él le pareció más bien que el pobre animal estaba temblando. A media distancia, la clara luz del sol arrancaba destellos de un brillante acero. Los depósitos de la roca colgante los habían amontonado lo más pegados posible a la formación rocosa de piedra de arenisca. Pero cuando el sol estaba en lo alto del cielo, casi todas las sombras desaparecían y resultaba imposible la ocultación. Casi no puedo creerlo, dijo Elaine mientras iniciaba el camino de regreso. Sería un paseo muy largo y tendrían que dar un amplio rodeo alrededor de la roca colgante para que no los vieran. Deben de pensar que estamos ciegos. Es una estupidez que lo piensen, dijo Cadbert, pero supongo que todo se reduce a lo mismo. Mientras dejaban a su espalda el cañón de la armella, se sentía casi aturdido de alivio. ¿A dónde irían al cabo de unos días? ¿De veras se acercarían a escasos metros de distancia del lugar donde empezaba aquel maldito charco? No podía creerlo, y por ese motivo decidió dejar de pensar en ello antes de que pudiera empezar a creerlo. Otros jinetes que se dirigen a la roca colgante, advirtió Elaine señalando el bosque del otro lado del cañón. ¿Los ves? Desde lejos parecían hormiguitas, pero Bert los vio muy bien. El cambio de guardia. Lo importante es que ellos no nos vean a nosotros. No nos pueden ver, ¿verdad? Desde allí no es probable. Cadbert tampoco lo creía. Cuando llegue la siega todos estarán allí abajo, ¿verdad? Preguntó Elaine. ¿No sería bueno que solo atrapáramos a unos pocos? Sí, estoy casi seguro de que estarán todos allí. ¿Jonas y sus compinches? También, por supuesto. Por delante de ellos la mala hierba estaba cada vez más cerca. El viento les azotaba la cara con fuerza y les arrancaba lágrimas de los ojos, pero a Cadbert no le importaba. El sonido de la raidura se había convertido en un ligero zumbido a su espalda, y muy pronto desaparecería del todo. En aquellos momentos eso era justo lo que él necesitaba para ser feliz. ¿Crees que conseguiremos nuestro propósito, Bert? No lo sé, contestó Cadbert. Pensó en las zanjas de pólvora que había bajo los montones de la reseca maleza y sonrió. Pero te diré una cosa, Al. Sabrán que hemos estado aquí. 8. En Megis, como en todas las demás baronías del mundo medio, la semana anterior al día de la feria tenía un marcado carácter político. Llegaban importantes personajes desde los rincones más distantes de la baronía y se celebraban muchas conversaciones que culminaban en la principal conversación del día de la siega. Se esperaba que Susan estuviera presente en ellas, sobre todo en calidad de testimonio decorativo del continuado poderío del alcalde. Olive también se hallaría presente y en una pantomima cruelmente cómica que solo las mujeres podían comprender en toda su plenitud, se sentarían una a cada lado del vejestorio, Susan llenando tazas de café y Olive repartiendo el pastel.
y ambas aceptarían benévolamente los cumplidos que les harían por una comida y una bebida en cuya preparación no habrían intervenido en absoluto. A Susan le resultaba casi imposible contemplar el sonriente y triste rostro de Olive. Su esposo jamás llegaría a acostarse con la hija de Pat Delgado, pero Saizori no lo sabía y Susan no podía decírselo. Le bastaba con mirar por el rabillo del ojo a la esposa del alcalde para recordar lo que Roland le había dicho aquel día en la pendiente. Por un instante pensé que era mi madre. Pero ese era el problema. Olive Thoring no era la madre de nadie, y precisamente esa circunstancia había dado lugar a aquella horrible situación. Susan había tenido muchas cosas en las que pensar debido a todas las actividades que se estaban desarrollando en la casa del alcalde, pero 3 días antes de la siega se le ofreció la ocasión. Finalmente, el término de la última conversación pudo quitarse el vestido rosa con aplicaciones. ¿Cómo lo aborrecía? ¿Cómo los aborrecía todos? Y ponerse de nuevo en unos vaqueros, una sencilla camisa de montar y una chaqueta de ranchera. No tuvo tiempo de trenzarse el cabello porque la esperaba para el té del alcalde, pero María se lo recogió y así salió de la casa que no tardaría en abandonar para siempre. Tenía algo que hacer en el cuarto de atrás del establo, el cuarto que su padre utilizaba como despacho. Pero primero entró en la casa y oyó lo que esperaba oír, los sibilantes ronquidos de su tía. ¡Estupendo! Tomó una rebanada de pan y miel y se la llevó al establo protegiéndola lo mejor que pudo de las nubes de polvo que el viento estaba levantando en el patio. El espantapájaros de su tía chirriaba en lo alto de su estaca del huerto. Entró en las dulces y aromáticas sombras del establo. Pilón y Felicia la saludaron con un relincho y se repartió con ellos lo que no había comido. Ambos parecieron alegrarse de recibirlo. Dispensó un trato especial a Felicia, a quien muy pronto tendría que abandonar. Había evitado entrar en el pequeño despacho desde la muerte de su padre, temiendo experimentar la angustia que se apoderaba de ella cada vez que levantaba la aldaba y entraba. Las estrechas ventanas estaban cubiertas de telarañas, pero aún dejaban entrar la suficiente luz otoñal como para que ella pudiera ver la pipa en el cenicero, la de color rojo, la preferida de su padre, la que él llamaba la pipa de pensar, y un trozo de guarnición sobre el respaldo de la silla de su escritorio. Lo habría estado arreglando bajo la luz de la lámpara de gas y lo habría dejado allí con la intención de terminarlo al día siguiente. Pero entonces la serpiente había efectuado su danza bajo los cascos de foam y ya no había habido un día siguiente. No había habido un día siguiente para Pat Delgado. «Oh, papá», dijo con una voz entrecortada, «cuánto te echo de menos». Acarició con los dedos el tablero del escritorio, dejando unas huellas en el polvo. Se sentó en la silla de su padre, oyó el crujido bajo su cuerpo, el mismo que se producía cuando él se sentaba y se sintió invadida por la emoción. Estuvo 5 minutos llorando y restregándose los ojos con los puños, como solía hacer cuando era pequeña, solo que en ese momento ya no había ningún gran Pat que pudiera acercarse a ella y librarla de su pena, sentándola sobre sus rodillas y besándole aquel sensible lugar de la barbilla, especialmente sensible a la hirsuta barba de su labio superior, hasta que las lágrimas se transformaban en risas. El tiempo era un rostro en el agua, y esta vez el rostro era el de su padre. Poco a poco sus lágrimas se fueron convirtiendo en resuellos. Abrió los cajones del escritorio uno a uno, encontró otras pipas, muchas de ellas casi inservibles como consecuencia de la manía de su padre de morder constantemente la boquilla. Un sombrero, una de sus muñecas, tenía un brazo roto que Pat Delgado jamás había conseguido arreglar, unas plumas de ave para escribir,
un botellín vacío, aunque todavía con un ligero aroma a whisky alrededor del cuello. El único objeto interesante estaba en el último cajón, un par de espuelas. Una de ellas conservaba todavía la rodaja con la estrella, pero la otra estaba rota. Casi tenía la seguridad de que debían de ser las espuelas que llevaba su padre el día que murió. Si mi padre estuviera aquí, había dicho aquel día en la pendiente, pero no está, le había replicado Roland. Ha muerto. Tomó las espuelas y vio mentalmente a Ocean Foam encabritarse, derribar a su padre. Una espuela se enganchaba en el estribo y la rodaja se rompe, tropezar de lado y caerle encima. Lo vio con toda claridad, pero no vio la serpiente de que Frank Langley les había hablado. La serpiente no la vio en absoluto. Volvió a guardar las espuelas donde las había encontrado. Se levantó y miró hacia el estante situado a la derecha del escritorio, al alcance de la hábil mano de Pat Delgado. En ella había toda una hilera de libros mayores encuadernados en cuero, un tesoro de valor incalculable en una sociedad que había olvidado cómo se fabricaba el papel. Su padre había sido el caballerizo de la baronía durante casi 30 años, y allí estaban sus libros sobre las razas para demostrarlo. Susan tomó el último y empezó a hojearlo. Esta vez casi recibió con agrado el sobresalto de emoción que se apoderó de ella cuando vio la conocida caligrafía de su padre, los trabajados trazos de la escritura y los firmes y más seguros trazos de los números. Nacidos de Henrietta II, potros, ambos sanos. Nacido muerto de Delia, un roano, mutante. Nacido de Yolanda, un pura sangre. Un buen potro macho. Y detrás de cada uno la fecha, qué preciso y ordenado, qué... De pronto se detuvo, consciente de que acababa de encontrar lo que andaba buscando sin saber a ciencia cierta lo que estaba haciendo allí. Alguien había arrancado las últimas 12 páginas del último libro de razas de su padre. ¿Quién lo habría hecho? Su padre no. En buena parte era un autodidacta y reverenciaba el papel, como otras personas reverenciaban a los dioses o el oro. ¿Y por qué lo habrían hecho? Eso creía saberlo. Por los caballos de carreras. Había demasiados en la pendiente, y los rancheros, Langley, Croydon, Renfrew, mentían respecto a la calidad garantizada de la raza, y también mentía Henry Werner, el hombre que había sucedido a su padre en aquel puesto. Si mi padre estuviera aquí... Pero no está. Ha muerto. Le había dicho a Roland que no podía creer que Frank Langley hubiera mentido respecto a la muerte de su padre. Pero ahora ya podía creerlo. Que los dioses se apiadarán de ella. Ahora sí podía creerlo. ¿Qué estás haciendo aquí? Susan lanzó un leve grito, soltó el libro y giró en redondo. Allí estaba Cordelia, enfundada en uno de sus anticuados vestidos negros. Los 3 botones de arriba estaban desabrochados y Susan podía ver las clavículas de su tía asomando por encima de su sencilla camiseta de algodón blanco. Al ver aquellos huesos tan prominentes, comprendió Susan lo mucho que había adelgazado su tía en el transcurso de los últimos meses. Vio en su mejilla izquierda la roja huella de la almohada, como si fuera la señal de un bofetón. Los ojos le brillaban desde unas oscuras concavidades de carne de magullada apariencia. «Tía Cor, me has asustado. Tú, ¿qué estás haciendo aquí?», repitió tía Cor. Susan se inclinó y recogió el libro. «He venido para recordar a mi padre», contestó, volviendo a colocar el libro en el estante. ¿Quién habría arrancado aquellas páginas? ¿Langley? ¿Rimmer? Tenía dudas. Lo más probable es que lo hubiera hecho la mujer que en aquellos momentos tenía delante.
tal vez a cambio de una miseria, como una simple moneda de oro rojo. Nada se pregunta, nada se dice y todo está bien. Habría pensado, guardándose la moneda en su caja del dinero, no sin antes haber mordido su canto para asegurarse de que era auténtica. ¿Recordarlo? Lo que tendrías que hacer es pedirle perdón por haber olvidado su rostro. Lo más doloroso es que lo hayas olvidado, Sue. Susan se limitó a mirarla, sin decir nada. ¿Has estado hoy con él?, preguntó Cordelia en un quebradizo y burlón tono de voz. Acercó la mano a la señal de la almohada y se la empezó a frotar. Su estado se había ido agravando progresivamente, pero mucho más desde que empezaron a circular los chimorreos sobre Jonas y Coral Thorin, pensó Susan. ¿Has estado con Said Dedbor? ¿Aún tienes la raja mojada con lo que él te ha soltado? Ven, deja que lo vea por mí misma. Su tía se deslizó hacia adelante, con su espectral vestido negro, su cuello desabrochado y sus pies calzados con zapatillas. Y Susan la empujó. Presa del miedo y la repugnancia, la empujó con tanta fuerza que Cordelia se golpeó contra la pared al lado de la ventana cubierta de telarañas. La que tendrías que pedir perdón eres tú, dijo Susan. Mira que hablarle así a su hija en este lugar, precisamente en este lugar. Sus ojos se desviaron hacia el estante de los libros y después se volvieron a posar en su tía. La expresión de atemorizada astucia que vio en el rostro de Cordelia Delgado expresaba todo lo que quería o necesitaba saber. No había participado en el asesinato de su hermano. Eso Susan no podía creerlo, pero algo sabía al respecto. Sí, algo. «Eres una perra desleal», murmuró Cordelia. «No», dijo Susan, «yo he sido fiel». Comprendió que así era, en efecto. Pareció quitarse un gran peso de encima al pensarlo. Se encaminó hacia la puerta del despacho y se volvió para mirar a su tía. «He pasado mi última noche aquí», dijo. «Ya no volveré a oír nada de todo eso. No pienso verte tal como estás ahora. Se me parte el corazón y me arrebata el cariño que te he tenido desde que era pequeña, cuando tú hacías todo lo posible por ser mi madre». Cordelia se cubrió el rostro con las manos como si el hecho de mirar a Susan le doliera. «Pues vete», le gritó. «Vuelve a la costa o a donde quieras que te revuelques con ese chico. Me daré por satisfecha si no vuelvo a ver tu cara de puta».